Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 46. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo 6. El cuidado como ser del Dasein. Párrafo 41. El ser del Dasein como cuidado. Si queremos captar ontológicamente la totalidad del todo estructural, deberemos preguntar en primer lugar, ¿el fenómeno de la angustia y lo abierto en ella es capaz de dar en forma fenoménicamente co-originaria el todo del Dasein, de modo tal que la mirada que busca la totalidad pueda encontrar su cumplimiento en lo así dado? El conjunto de lo que ahí se encuentra puede ser resumido en la siguiente enumeración formal. El angustiarse, en cuanto a disposición afectiva, es una manera de estar en el mundo. El ante qué de la angustia es el estar en el mundo en condición de arrojado. Aquello por lo que la angustia se angustia es el poder estar en el mundo. Por consiguiente, el fenómeno de la angustia, tomado en su totalidad, muestra al Dasein como un estar en el mundo fácticamente existente. Los caracteres ontológicos fundamentales de este ente son la existencialidad, la facticidad y el estar caído. Estas determinaciones existenciales no son partes de un compuesto al que pudiera alguna vez faltarle una de ellas, sino que conforman una trama originaria que constituye la totalidad del todo estructural que se busca. En la unidad de dichas determinaciones del ser del Dasein, este ser puede ser aprendido en cuanto tal. ¿Cómo deberá caracterizarse esta unidad? El Dasein es un ente al que en su ser le va este mismo ser. El irle se ha aclarado en la estructura de ser del comprender, en cuanto proyectante estar vuelto hacia el más propio poder ser. Este poder ser es aquello por mor de lo cual el Dasein es en cada caso tal como es. El Dasein en su ser ya se ha confrontado cada vez con la posibilidad de sí mismo. El ser libre para el poder ser más propio y con ello para la posibilidad de la propiedad e impropiedad se muestra con originaria y elemental concreción en la angustia. Pero estar vuelto hacia el poder ser más propio significa ontológicamente que en su ser el Dasein ya se ha anticipado siempre a sí mismo. El Dasein ya siempre está más allá de sí, pero no como un comportarse respecto de otros entes que no son él, sino más bien en cuanto está vuelto hacia el poder ser que él mismo es. A esta estructura de ser del esencial irle, la llamamos el anticiparse así del Dasein. Ahora bien, esta estructura concierne al todo de la constitución del Dasein. El anticiparse así no es una tendencia aislada en un sujeto sin mundo, sino que caracteriza al estar en el mundo. Pero este, junto con estar entregado a sí mismo, ya está siempre arrojado en un mundo. La entrega del Dasein a sí mismo se muestra originaria y concretamente en la angustia. El anticiparse así, más plenamente comprendido, significa anticiparse así estando ya en un mundo. Tan pronto como esta estructura esencialmente unitaria ha sido fenoménicamente vista, se aclara también lo expuesto más arriba al hacer el análisis de la mundaneidad. El resultado de este análisis fue que el todo remisional de la significatividad constitutiva de la mundaneidad se afinca en un por mor de. La trabazón del todo remisional de los múltiples respectos del para algo, con aquello que al Dasein le va, no es la soldadura de un mundo de objetos que esté ahí, con un sujeto. Es, más bien, la expresión fenoménica de la constitución originariamente total del Dasein, cuya totalidad ha quedado ahora explícitamente puesta de relieve como un anticiparse así, estando ya, en. Dicho de otra manera, el existir es siempre existir fáctico. La existencialidad está determinada esencialmente por la facticidad. Y a su vez, el fáctico existir del Dasein no solo es, en general,
y de un modo indiferente, un poder estar en el mundo en condición de arrojado, sino que ya está siempre absorto en el mundo de la ocupación. En este cadente estar en medio de, se acusa, explícita o implícitamente, comprendido o no comprendido, el huir ante la desazón que habitualmente queda oculta junto con la angustia latente, porque el carácter público del uno reprime todo lo que no es familiar. En el anticiparse a sí mismo, ya en un mundo, se incluye de modo esencial el cadente estar en medio de lo intramundanamente a la mano de la ocupación. La totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe concebirse, pues, formalmente, en la siguiente estructura. El ser del Dasein es un anticiparse así estando ya en el mundo, en medio de, el ente que comparece dentro del mundo. Este ser da contenido a la significación del término cuidado, que se emplea en un sentido puramente ontológico existencial. Queda excluida de su significación toda tendencia de ser de carácter óntico, tal como la preocupación o, correlativamente, la despreocupación. Por ser el estar en el mundo esencialmente cuidado, en los precedentes análisis ha sido posible concebir como ocupación el estar en medio del ente a la mano y, como solicitud, el estar con nosotros, en cuanto coexistencia que comparece en el mundo. El estar en medio de es ocupación, porque, como modo del estar en, queda determinado por la estructura fundamental de este último, es decir, por el cuidado. El cuidado no caracteriza, por ejemplo, tan solo a la existencialidad, separada de la facticidad y de la caída, sino que abarca la unidad de todas estas determinaciones de ser. Por consiguiente, cuidado tampoco quiere decir primacía y exclusivamente el comportamiento del yo respecto de sí mismo, tomado en forma aislada. La expresión cuidado de sí, por analogía con ocupación, cuidado de las cosas, y solicitud, cuidado de los otros, sería una tautología. Cuidado no puede referirse a un particular comportamiento respecto de sí mismo, puesto que este comportamiento ya está ontológicamente designado en el anticiparse así. Ahora bien, en esta determinación quedan también incluidos los otros dos momentos estructurales del cuidado, el ya estar en y el estar en medio de. En el anticiparse así, en cuanto estar vuelto hacia el más propio poder ser, radica la condición ontológico existencial de la posibilidad del ser libre para posibilidades existentivas propias. El poder ser es aquello por mor de, lo cual el Dasein es en cada caso como fácticamente es. Ahora bien, en la medida en que este estar vuelto hacia el poder ser está determinado por la libertad, el Dasein puede comportarse también involuntariamente en relación a sus posibilidades. Puede ser impropio, como de hecho sucede, de un modo inmediato y regular. El por mor de propio queda sin asumir, el proyecto del poder ser del sí mismo queda abandonado a la disposición del uno. En el anticiparse así, el sí mienta, pues en este caso, el sí mismo del uno mismo. También en la impropiedad, el Dasein se anticipa esencialmente así, de la misma manera como el cadente huir del Dasein ante sí mismo muestra todavía aquella estructura de ser, según la cual a este ente le va su ser. El cuidado, en cuanto a totalidad estructural originaria, se da existencialmente a priori, antes, es decir, desde siempre, en todo fáctico comportamiento y situación del Dasein. Este fenómeno no expresa, pues, en modo alguno, una primacía del comportamiento práctico sobre el teórico. La determinación puramente contemplativa de algo que está ahí no tiene menos el carácter del cuidado que una acción política o un distraerse recreativo. Teoría y praxis son posibilidades de ser de un ente cuyo ser debe ser definido como cuidado. Y esta es la razón por la cual ha de fracasar también todo intento de reducir el fenómeno del cuidado, en su indestructible totalidad esencial, a ciertos actos o tendencias particulares, tales como la voluntad y el deseo, o el impulso y la inclinación, o, correlativamente, de reconstruirlo a partir de ellos.
La voluntad y el deseo arraigan ontológicamente de un modo necesario en el Dasein como cuidado, y no son simples vivencias ontológicamente indiferentes que tuvieron lugar en una corriente enteramente indeterminada en su sentido de ser. Esto no es menos válido para la inclinación y el impulso. También ellos, hasta donde es posible encontrarlos en estado puro en el Dasein, se fundan en el cuidado, lo cual no excluye que el impulso y la inclinación sean también ontológicamente constitutivos de los entes que solo viven. Pero la estructura ontológica fundamental del vivir es ya, por sí misma, un problema, y este solo puede ser tratado por la vía de una privación reductiva, a partir de la ontología del Dasein. El cuidado es ontológicamente anterior a estos fenómenos, pero ellos pueden ciertamente ser descritos en forma adecuada, dentro de ciertos límites, sin que todo el horizonte ontológico haya sido necesariamente aclarado o siquiera conocido. Para la presente investigación ontológico fundamental, que no pretende elaborar una ontología completa y temática del Dasein, ni menos una concreta antropología, baste con una referencia al modo como estos fenómenos están existencialmente fundados en el cuidado. El poder ser, por mor del cual el Dasein es, tiene el modo de ser del estar en el mundo. Este poder ser implica, pues, ontológicamente, una relación con el ente intramundano. El cuidado es siempre, bien sea tan solo privativamente, ocupación y solicitud. En el querer, un ente ya comprendido, es decir, proyectado en su posibilidad, es tomado como un ente del que hay que ocuparse o, correlativamente, al que hay que llevar a su ser por medio de la solicitud. Por eso, al querer le pertenece siempre algo querido, que ya se ha determinado desde un por mor de. Los momentos constitutivos de la posibilidad ontológica del querer son pues los siguientes: la previa aperturidad del por mor de en general, anticiparse así; la aperturidad del ámbito de lo que puede ser objeto de ocupación, mundo como el donde del ya estar; y el proyectarse comprensor hacia un poder ser relativo a una posibilidad del ente querido. A través del fenómeno del querer asoma la subyacente totalidad del cuidado. En cuanto fáctico, el proyectarse comprensor del Dasein ya está siempre en medio de un mundo descubierto. De este toma sus posibilidades, y lo hace primeramente siguiendo el estado interpretativo del uno. Esta interpretación ha limitado de antemano las posibilidades disponibles al ámbito de lo conocido, asequible, tolerable, de lo que se debe y acostumbra a hacer. Esta nivelación de las posibilidades del Dasein a lo inmediatamente disponible en la cotidianidad lleva a cabo, al mismo tiempo, una reducción de lo posible en cuanto posible. La cotidianidad media del ocuparse se vuelve ciega respecto de la posibilidad y se aquieta en lo meramente real. Esta quietud no excluye una intensa actividad en el ocuparse, sino que la suscita. Lo querido no son, en este caso, nuevas y positivas posibilidades, sino que tácticamente lo disponible es modificado de tal manera que surja la apariencia de que sucede algo. No obstante, el aquietado querer regido por el uno no equivale a una extinción del estar vuelto hacia el poder ser, sino que es solo una modificación del mismo. El estar vuelto hacia las posibilidades se revela entonces, ordinariamente, como un mero desear. En el deseo, el Dasein proyecta su ser hacia posibilidades que no solo quedan sin asumir en la ocupación, sino que ni siquiera se piensa ni espera que se cumplan. Por el contrario, el predominio del anticiparse así en la modalidad del mero deseo lleva consigo una falta de comprensión para las posibilidades fácticas. El estar en el mundo, cuyo mundo ha sido primariamente proyectado como un mundo de deseos, se ha perdido irremediablemente en lo disponible, pero de tal manera que, siendo este último lo único a la mano a la luz de lo deseado, sin embargo, jamás logra satisfacer. El deseo es una modificación existencial del proyectarse comprensor, que, sumido en la condición de arrojado,
se limita a añorar las posibilidades. Esta añoranza cierra las posibilidades. Lo presente en el añorar desiderativo se convierte en el mundo real. El deseo presupone ontológicamente el cuidado. En la añoranza, el ya estar en medio de tiene la primacía. El anticiparse así estando ya en queda correspondientemente modificado. La añoranza cadente revela la inclinación del Dasein a ser vivido por el mundo en el que cada vez está siendo. La inclinación muestra el carácter de la salida en busca de algo. El anticiparse así se ha perdido en un tan solo siempre ya en medio de. El hacia algo de la inclinación es un dejarse arrastrar por aquello que la inclinación añora. Cuando el Dasein se deja absorber por una inclinación, lo que propiamente ocurre no es que solo se dé una inclinación, sino que la estructura entera del cuidado queda modificada. Enceguecido, el Dasein pone al servicio de la inclinación todas sus posibilidades. Por el contrario, el impulso a vivir es un hacia que tiene en sí mismo la fuerza propulsora. Es un hacia allá atado a costa. El impulso procura reprimir otras posibilidades. También aquí, el anticiparse así es impropio, aunque la fuerza invasora del impulso provenga del mismo que lo experimenta. El impulso puede atropellar la disposición afectiva y el comprender, pero el Dasein no es entonces ni jamás un mero impulso al que pudieran sobrevenirle de vez en cuando comportamientos de control y dirección, sino que, en cuanto a modificación del estar en el mundo en su integridad, el Dasein impulsivo es desde siempre cuidado. En el impulso puro, el cuidado no ha quedado todavía liberado, si bien es él quien hace ontológicamente posible que el Dasein esté propulsado desde sí mismo. En la inclinación, en cambio, el cuidado está siempre atado. Inclinación e impulso son posibilidades enraizadas en la condición de arrojado del Dasein. El impulso a vivir no puede ser aniquilado. La inclinación a ser vivido por el mundo no puede ser extirpada. Pero ambos, en cuanto y solo en cuanto se fundan ontológicamente en el cuidado, pueden ser modificados óntico-existentivamente por este en tanto que propio. El término cuidado mienta un fenómeno ontológico existencial fundamental, que, sin embargo, no es simple en su estructura. La totalidad ontológicamente elemental de la estructura del cuidado no puede ser reducida a un elemento óntico primordial, así como el ser tampoco puede ser explicado por los entes. Al término de esta investigación, podrá verse que la idea del ser en general no es más simple que el ser del Dasein. La definición del cuidado como anticiparse así estando ya en medio de, muestra con claridad que incluso este fenómeno se halla estructuralmente articulado en sí mismo. Pero ¿no es esto un indicio fenoménico de la necesidad de seguir examinando la cuestión ontológica hasta sacar a luz un fenómeno aún más originario, que sirva de fundamento ontológico a la unidad y totalidad de la multiplicidad estructural del cuidado? Antes que la investigación examine este problema, se requiere una apropiación retrospectiva más rigurosa de lo interpretado hasta aquí, con vistas a la pregunta ontológico fundamental por el sentido del ser en general. Pero antes aún será necesario mostrar que lo ontológicamente nuevo de esta interpretación es ónticamente muy antiguo. La explicación del ser del Dasein como cuidado no fuerza al Dasein a entrar en una idea previamente pensada, sino que conceptualiza existencialmente algo que ya está óntico existentivamente abierto.